Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Ok, bien. Bienvenidos hermanos, otra vez esta tarde a la clase. Es un placer tenerlos aquí, un placer poder compartir con ustedes este estudio que en realidad nos da mucha esperanza, ya que estamos aprendiendo el trabajo que hace nuestro Señor en nosotros mediante su Espíritu, que es una de las promesas, como hemos visto, que tenemos en Cristo Jesús, y a través de este Espíritu, que es una fuerza de otro mundo, no es una fuerza humana, es una fuerza divina que opera dentro de nosotros, pero es más que una fuerza, es la persona, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y pues la semana pasada estábamos en el punto número 11, no acabamos todavía con el punto número 11. El punto número 11, y le damos gracias a Gabriel, que siempre anota los puntos y provee las escrituras para que todo el mundo las tenga anotadas. Gracias, Gabriel, por eso, por esa labor. Pues el punto número 11 era que ¿qué hace el Espíritu Santo hoy día? Pues él provee al cristiano la presencia de Jesús en su corazón. Provee al cristiano la presencia de Jesús en su corazón, y eso lo habíamos visto en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 17, que de este pasaje hemos sacado un sinnúmero de cosas de lo que hace el Espíritu Santo, y todavía no hemos terminado con el pasaje, pero leemos aquí que en el versículo 17 de Efesios 3 dice: para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Pero si lo lees en su plenitud desde el 14, dice, es una oración que Pablo hace a los Efesios, dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su espíritu, esa es la frase operativa, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, que ya lo vimos, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Esa es la que estamos viendo ahora. O sea que por su espíritu y por fe Jesús habita en nuestros corazones. La última escritura que habíamos visto sobre este punto fue Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde Pablo exclama: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Vemos aquí y en otros pasajes que vamos a ver que el que vive en nosotros es Cristo. Sí, el Espíritu Santo lo tenemos. Se nos ha dado el Espíritu de Dios, la tercera persona de la divinidad. Pero a la misma vez, Cristo también es el que vive en nosotros. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, hermanos, es una cosa divina. No se puede explicar con ciencia humana, sino que únicamente es algo que aceptar, que aceptamos, porque la palabra de Dios así lo dice. Cristo vive en mí. Pablo dice: yo he sido crucificado con él, sepultado con él, dice en Romanos 6, 3 y 4, y por lo tanto resucitado a la nueva vida. O sea que ya no vivimos para nosotros, como Pablo repite en Romanos 6, 4, ahora vivimos para Cristo, como también dice en Gálatas 2, 20. Vivimos para él, vivimos por la fe de Jesús. En realidad lo que dice ahí, él dice: lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Por la fe de Jesús es que ahora podemos vivir. Ni siquiera es por nuestra fe, sino por la fe que
aconteció todo lo que Jesús quería hacer y por eso ahora podemos ser justificados con él. En Colosenses 1:27 podemos leer: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Uno de mis pasajes favoritos, ya que aquí se exalta que nuestra esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y también se declara que ese era el misterio entre las naciones. A veces se habla del evangelio, que es el misterio, pero aquí se describe el misterio como Cristo en nosotros. Cristo es el que vive en nosotros. En Efesios 3, del 4 al 6, ahí leemos que el misterio es el evangelio. Pablo dice en Efesios 3, versículo 4, al leer esto, al leer sus cartas, ¿no?, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Dice, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. O sea, esta es la gran revelación que se nos ha dado, que Dios quiere habitar en nosotros, Cristo en nosotros, así restaurando lo que se había perdido en el Edén, como dice Jesús en Apocalipsis 3:20. Él dice, mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea que vemos ahí una descripción de una convivencia muy personal. Claro, él está hablando de habitar en nosotros, como dice los demás pasajes. También esto puede ser una referencia a que estaremos con Cristo por siempre en los cielos. Vemos que en realidad es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, Dios, Elohim, Yahweh, el Creador. Él es el que vive en nosotros de esta manera muy personal. Fíjense cómo dice Juan en primera de Juan 4:4. Dice aquí, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Hay un himno muy bonito que canta estas palabras y es algo que nos tenemos que acordar muchas veces, especialmente cuando nos sentimos muy vulnerables en este mundo. Tenemos que acordarnos de que el que está en nosotros, Dios Todopoderoso, es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? El diablo, eso lo sabemos, el príncipe de este mundo. Pero él no puede contra Dios, quien habita en nosotros. Luego Juan dice en el mismo capítulo, pero en el versículo 16, primera de Juan 4:16, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahí otra vez vemos esa convivencia, porque Juan habla mucho de esto en primera de Juan. No solo somos el templo del Espíritu Santo, eso lo habíamos visto, somos la vivienda donde el Espíritu habita ahora mismo, pero sino también se explica en la Escritura que somos el templo de Cristo. Eso lo vemos en Efesios 2:21 al 22. Dice, en Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él. Fíjense cómo dice, somos edificados en unión. Cuando estamos en Cristo, en la iglesia, estamos siendo edificados unidos a Cristo. Por eso somos el templo santo del Señor, para que allí habite Dios en el Espíritu. O sea que no solamente es el templo del Espíritu Santo, pero aquí se habla como el templo de Dios, claro. En segunda de Corintios 6:16 dice Pablo, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos?
porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una frase que se encuentra varias veces en el Antiguo Testamento. Él está citando, podemos decir que está citando Levítico 26:12, porque eso lo dice ahí: caminaré entre ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Jeremías 32:38 dice lo mismo. Ezequiel 37:27 dice lo mismo. O sea que vemos repetidamente ese pensar en el antiguo pacto, que Dios quiere habitar con nosotros. Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Y se logró, claro, hasta cierto punto en el antiguo pacto mediante el pueblo judío, pero Dios quería habitar íntimamente en todos su pueblo, en cada persona, y eso no se había visto hasta que Jesús derrama su Espíritu Santo y hoy día lo obtenemos. El Espíritu Santo en nosotros es el cumplimiento de estos deseos de Dios y de estas profecías. O sea, ese fue el punto número 11. El Espíritu Santo provee al cristiano la presencia de Jesús en su corazón. Vamos ahora al punto número 12. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día en el cristiano? Punto número 12. Permite al cristiano entender a Dios. Esto lo vamos a dividir entre entender a Dios y conocer la profundidad del amor de Cristo. Y vamos a ver que estos dos pensares se ven aquí a medida que seguimos leyendo Efesios 3, 16, y esta vez lo vamos a leer hasta el 19, porque él sigue exponiendo los quehaceres del Espíritu en este gran pasaje. Leamos desde el versículo 16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, que ya lo habíamos visto, para que por fe habite en sus corazones. Eso lo acabamos de ver. Y pido que, ahora esto es lo próximo que vamos a estudiar, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aquí se mencionan varias cosas, pero nos vamos a enfocar ahora en esto que él dice en el versículo 18, para que puedan comprender. O sea, el Espíritu Santo nos fortalece con su poder para poder comprender ciertas cosas de la divinidad. Entre ellas, claro, el amor, las dimensiones del amor de Cristo. Por eso lo vamos a ver en el próximo punto. Esas dimensiones del amor de Cristo. Y claro, otro punto más, estar llenos de la plenitud de Dios. Esa es otra cosa. Pero aquí se dice que el amor de Cristo sobrepasa el conocimiento humano. Es algo que no se puede explicar. Se necesita en realidad una perspicacia espiritual, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Se necesita una sabiduría que no procede de esta carne, que no procede de la inteligencia humana, para poder comprender y conocer las cosas de Dios y mucho más el amor de Jesús, lo que vamos a estudiar en la próxima característica. Ahora nos vamos a enfocar en simplemente la comprensión y el conocimiento general que obtenemos por medio del poder del Espíritu Santo. Pablo explica esto en 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, donde dice aquí: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Fíjense cómo él dice aquí que
humanamente las personas sin el Espíritu no pueden comprender, y es más, dicen que estas cosas pues serían tonterías. Pero el que tiene el Espíritu sabe que las tonterías de Dios es la sabiduría de Dios. Lo que es tontería para los humanos es sabiduría divina. Y por eso necesitamos su Espíritu para entender, hermanos. O sea, no es algo que podemos entender yendo a una universidad o educándonos escolásticamente según los estándares y los principios humanos. Los principios humanos nunca nos pueden llevar a un entendimiento de las cosas espirituales y las cosas divinas. Se necesita llegar a través del Espíritu que procede de Dios para poder entender estas cosas. La profundidad del mensaje divino solamente se puede obtener si tenemos el Espíritu Santo, y a medida de que vayamos madurando en el Espíritu Santo. No es que de repente usted se bautiza y ¡pam!, ya lo va a entender todo claramente. No, así no es como funciona, porque esa nueva criatura se renueva. Recuerden lo que vimos en la palabra de Dios, se renueva a diario, porque nuestra capacidad humana no puede de repente así crecer. Explotaríamos por dentro, imagínense. Pero tiene que ir a la par de nuestra madurez humana. Vamos madurando espiritualmente en los que obtenemos el Espíritu Santo. Otros pasajes relacionados a este punto vendría siendo Efesios capítulo 1, del 18 al 19. Y aquí Pablo lo expresa con una frase un poco diferente. Él dice aquí: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Fíjense que yo hice una serie en nuestra congregación sobre las oraciones que se encuentran en el Nuevo Testamento, porque muchos de nosotros a veces no sabemos cómo orar. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para enseñarnos a orar. Y en la carta a los Efesios encontramos, es la carta donde más oraciones hay. Efesios 3 es una oración. Aquí en Efesios 1 es otra oración. Y en estas oraciones, pues podemos aprender mucho sobre el Espíritu Santo, y también aprendemos mucho cómo orar y de qué debemos orar cuando le pedimos a Dios. Y aquí dice Pablo: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Pablo utiliza una frase muy interesante que es, parece una frase de la filosofía de los griegos, porque Juan utiliza una de las cosas que hace el Evangelio de Juan muy diferente a los demás evangelios es el uso de la fraseología y filosofía griega, y que utiliza mucho los principios de luz y oscuridad para explicar ciertas cosas. Eso no era algo que se utilizaba mucho en la fraseología judía. Entonces aquí Pablo, en una de las pocas veces que él habla de que se nos iluminen los ojos del corazón, se parece mucho a lo que Jesús dijo en Lucas 11:34, que lo vamos a ver ya mismo, y vamos a usar lo que Jesús dijo ahí para ver pues qué significa eso: iluminados los ojos del corazón. Yo no sabía que mi corazón tenía ojos, creía que los ojos míos estaban aquí en la cara, pero Pablo utiliza esa frase: que sean iluminados los ojos del corazón. Iluminados es la palabra en griego fotizo, que simplemente significa brillar o encender, dar a luz, iluminar. Puede ser figurativamente o literalmente. Entonces, los ojos del corazón, esta es una frase un poco diferente, porque muchos lo traducen para hacer corazón, pero en realidad la palabra en griego es dianoia, que significa más la mente, el uso de la mente, el uso del entendimiento, no necesariamente algo emocional, que es lo que ahora en este siglo relacionamos con el corazón. Por él se está refiriendo los ojos de la mente, sería una traducción un poco más correcta, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que se te ilumine la mente, eso lo podemos entender, pero que se te ilumine el corazón, más o menos. La mente es lo que se tiene que
iluminar. O sea que él está diciendo aquí que él está orando que se nos ilumine la mente, que despertemos en la mente para saber esta esperanza, para conocer las profundidades de esta esperanza que tenemos en Jesucristo. Y Jesús nos ayuda a entender un poco más sobre esto. En Lucas 11 del 34 al 36, esta frase ya la habíamos leído anteriormente en una de las respuestas a una pregunta que me habían hecho. Dice Jesús, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como una lámpara que alumbra su luz. Y eso es lo que Pablo está orando, que estemos completamente iluminados. Y Jesús nos dice que esa iluminación es a través de nuestros ojos, a través de lo que nos enfocamos. Nuestra mente debe pensar, imaginar, entender las cosas desde la perspectiva que trae la luz de Dios, que es la palabra de Dios, no a través de las perspectivas que nos traen otras filosofías o teorías que más bien vienen del ser humano, que muchas veces pues son tinieblas mundanas y carnales. Ojos de esperanza, ojos de justicia, ojos de verdad. Eso viene a través de la iluminación que provee la palabra de Dios, y nuestro corazón tiene que estar abierto, transparente, receptivo, anhelando la palabra de Dios y la obra del Espíritu para que esta iluminación sea buena y siga prosperando. Si no sucede, Jesús dice que todo nuestro cuerpo estará lleno de oscuridad. Y como dice en Mateo 6:23, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Por eso tenemos que procurar estar bien iluminados. Y por eso, como dice él aquí, esto es algo que nos ayuda el Espíritu Santo a iluminarnos, a entender las cosas que Dios nos ha dado. En Efesios 3:20, Pablo dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Fíjate que él cierra ese pensamiento, esa oración en Efesios 3, la cierra con el versículo 20, bueno, la cierra en verdad con los próximos versículos, pero aquí en el versículo 20 nos da a conocer que ese poder que obra eficazmente en nosotros puede hacer muchísimo más de cualquier cosa que tú te puedas imaginar. O sea, que está más allá del alcance o de los límites de nuestra imaginación, porque nuestra imaginación, por más grande que sea, todavía es limitada a lo que conocemos, porque hay muchas cosas que no conocemos. Y claro, el Espíritu Santo y ese poder en nosotros obra mucho más allá de eso, gracias a Dios. Yo no me limito por mi imaginación, sino Dios tiene ese poder ilimitado en nosotros. Fíjense cómo dice Zofar en el discurso que él da a Job, en Job capítulo 11, del 7 al 9. Zofar le da un discurso ahí a Job, y pues sabemos que no todos los amigos de Job, amigos entre comillas, ¿verdad?, estaban hablando la verdad. Muchos de ellos estaban equivocados en sus prejuicios, pero esto aquí que dice Zofar, pues es cierto. Él dice, puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso. Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra, más anchos que todo el mar. Y eso se parece a otras cosas que citaron algunos salmistas en el Salmo 103, versículos 11 y 12. Leemos, tan grande es su amor en la tierra, tan lejos de nosotros, que echó muchas transgresiones
como lejos del oriente está el occidente. En el Salmo 139, versículo 6 dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Y Isaías también dice en Isaías 55:9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. O sea, todas estas cosas que no nos podemos imaginar, que están más allá del alcance de nuestra imaginación, más allá del alcance de nuestra mente. Gracias a Dios, mediante el Espíritu Santo, podemos comprender esas cosas que en sí son incomprensibles. Ese es el punto número 12. Permite al cristiano entender a Dios. Y ahora vamos al punto número 13. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día? El punto número 13. El Espíritu Santo permite al cristiano conocer la profundidad del amor de Cristo. Vamos al mismo versículo donde habíamos dejado el punto anterior, Efesios 3:19, que dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ahora en este pasaje, en este punto, nos enfocamos en cómo el Espíritu Santo nos ayuda a conocer el amor de Dios que la mente humana no lo puede conocer. Y todo comenzó cuando Jesús se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Así lo dice Juan en primera de Juan 3:16. Fíjense cómo él dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Perdonen un momento. Leemos otra vez primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Fíjense lo que dice aquí, hermano, que fue el evangelio, fue esa vida que Jesús entregó por nosotros, la que inició el conocimiento del amor que es el amor de Dios, el amor ágape, el amor que nunca se acaba, el que nos da vida eterna. Veamos unos pasajes relacionados con este punto. Juan nos dice en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Este amor es el amor que transforma, el amor que nos capacita, que nos da la perspectiva necesaria para navegar esta vida sin tropiezos fatales. Por eso Pablo fue que él pudo explicar y expresar esto en Filipenses 3, del 8 al 10. Fíjense cómo él dice aquí. Él dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Son unas palabras muy expresivas de esta profundidad, de este entendimiento. Fíjate cómo él dice, quiero conocer a Cristo, quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Sabemos que está hablando del poder del Espíritu Santo. Dice, quiero participar en sus sufrimientos. Bueno, parece no ser. ¿Quién quiere participar en los sufrimientos de alguien? Eso el mundo lo consideraría ridículo. Pero vemos que al conocer la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús,
nuestra mente es transformada. Vemos ahora todas las cosas en el mundo, como dice Pablo aquí, como estiércol a fin de ganar a Cristo. Por fe y por obra del Espíritu Santo en nosotros, lo perdemos todo para conocer a Cristo, para experimentar el poder del Espíritu Santo, para participar en el sufrimiento de Cristo y, como dice Pablo aquí al final en el versículo 10, llegar a ser semejantes a él en su muerte, sepultura y resurrección. A los corintios él se lo explicó de otra manera. Les dice en 2 Corintios 5, 14 y 15. Él lo expresa así, dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Cuando fijamos nuestra mente en el Espíritu, nos sometemos a su liderazgo. El amor de Cristo, como dicen otras traducciones, nos constriñe, nos controla, dicen otras traducciones, nos obliga. ¿Qué significa eso? Bueno, que el amor de Cristo es tal que nos limita, nos ayuda a entender, a no entregarnos a la carne, nos ayuda a distinguir entre los deseos carnales y decirle que no a esos deseos carnales y en vez darnos a los deseos espirituales. Y por eso es que podemos decir con confianza, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, que ya lo habíamos leído, hemos sido crucificados, ya este cuerpo crucificado con Cristo, ya yo no vivo. Cristo es el que vive en mí y lo que vivo en mi cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Todo esto se logra al conocer ese amor de Cristo gracias al Espíritu Santo. Ahora, cuando leemos este pasaje que les voy a citar ahora, podemos entender mejor con todos estos puntos que hemos leído sobre el Espíritu Santo lo que dice Juan en Primera de Juan 4, del 9 al 16. Escuchen detenidamente para que ahora, con este conocimiento que hemos tenido sobre lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, ahora podemos entender un poco más lo que dice Juan aquí. Dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en él y él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Y si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fíjense que claro el mensaje que él da. Con este entendimiento del Espíritu Santo vemos que todo es posible a través del Espíritu que él nos ha dado y que lo que él quería cumplir era eso, darnos, entregarnos su Espíritu Santo. Dice él aquí hay 8 puntos que él da en estos versículos. Número 1, vivimos por medio de Jesús. Sin Jesús no hay vida. Número 2, el amor consiste en que Dios nos amó y envió a su Hijo para facilitar el perdón de los pecados. No nos destacamos nosotros en esto, sino Dios. No fuimos nosotros quien amamos a Dios, sino Él nos amó a nosotros. Punto número 3, por ese amor
ahora es que nos podemos amar los unos a los otros. Los que no aceptan el evangelio no pueden aprender a amar de esa forma. Punto número 4, si amamos de esa forma, Dios permanece en nosotros. Punto número 5, si nos amamos de esa forma, su amor se manifiesta plenamente en nosotros. Eso fue lo que dijo Jesús, que el mundo sabrá que somos sus discípulos mediante cómo nos amamos los unos a los otros. Punto número 6, sabemos que Él permanece en nosotros y nosotros en Él porque nos ha dado de su espíritu. Punto número 7, hay que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es el punto básico. Y eso simplemente, el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es una sinécdoque, que significa, pues, aceptar el evangelio en su plenitud, obedecerlo, mantenerse fiel a él. Y punto número 8, si permanecemos en el amor de Dios, Él permanece en nosotros. Hermanos, este es el punto número 13. El Espíritu Santo permite al cristiano conocer la profundidad del amor de Cristo Jesús. Veamos al punto 14. Nos queda todavía algunos minutos. Seguimos entonces hacia el punto 14. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día? Él llena al cristiano de la plenitud de Dios. Este es el último punto que vemos en el pasaje de Efesios capítulo 3. Él cierra este pasaje con ser llenos de la plenitud de Dios. Dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto es algo que pues va más allá del límite de nuestra mente y de nuestra imaginación. El Espíritu logra que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Yo no me puedo ni imaginar cuál es la plenitud de Dios, menos me puedo imaginar cómo yo puedo estar lleno de esa plenitud. Eso va más allá de nuestra capacidad humana, pero es algo que tenemos que aceptar por fe, que él lo dice varias veces, por fe que Cristo habita en nuestros corazones, por fe. Es una de las razones por la cual estas cosas ocurren, es algo que simplemente aceptamos que Dios nos ha dicho. Vamos a los pasajes relacionados con este punto en Efesios 1, 22 y 23, hablando aquí de Cristo Jesús. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea que es un pasaje similar al que leemos en Efesios 3. Claro, él desarrolla este concepto hasta cuando llega el capítulo 3. Pero esta plenitud que logramos alcanzar mediante el Espíritu Santo es algo que no solamente alcanzamos individualmente, como él lo menciona en Efesios 3:19, pero aquí en Efesios 1:23 es algo que alcanzamos corporalmente como la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo representada en la tierra. Hermanos, piensen en lo que eso significa. Y claro, tiene su lógica divina, ya que Jesús en su cuerpo, el cuerpo individual que él tiene, él no está presente con nosotros. El cuerpo de Jesús está a la diestra del Padre, él intercede, dice Hebreos, vive para intercedir diariamente por nosotros. Pero no nos ha abandonado, como le dijo a los discípulos, nos ha dejado su representante corporal, ambos en el Espíritu Santo individualmente y colectivamente como su iglesia. Corporalmente como iglesia somos su representación aquí en la tierra, su representación física para continuar esa labor del evangelio hasta que Él regrese. Por eso también nos infunde de su espíritu para poder lograr ese trabajo magnífico.
somos el cuerpo de Cristo, o sea que somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Cuando tú le das un abrazo a alguien como representante del cuerpo de Cristo, es Cristo quien está abrazando a esa persona. Cuando tú predicas el evangelio, es la boca de Cristo. Cuando estás mostrando el amor de Dios, se está manifestando el amor de Cristo. Somos la representación de Cristo corporalmente. Él está en nosotros y nosotros en Él. Por eso es que hace sentido lo que dice Pablo en estos próximos pasajes, hablando sobre el sufrimiento que también nos toca llevar siendo el cuerpo de Cristo, porque Cristo sufrió en su cuerpo, lo dice la Biblia. Esa es parte de la misión que él tenía que aceptar, ese trago amargo que tuvo que tomar. Y ahora nosotros lo estamos tomando de varias diferentes formas como el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo aquí en la tierra lo que va a hacer es sufrir, pero en el cielo se glorifica. Y para poder entonces obtener esa glorificación, primero hay que aceptar ese sufrimiento. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, Pablo lo dice así, dice, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. Me gusta ese adverbio que utiliza abundantemente. ¿Por qué tiene que ser abundantemente el sufrimiento? ¿Por qué no puede ser un poquito de sufrimiento? Bueno, porque somos el cuerpo de Cristo y los sufrimientos de Cristo son abundantes. Pero así como son abundantes, también abunda el consuelo y también abundará grandemente la gloria que nos tocará llevar en la vida venidera. En Romanos 8:17, Pablo lo dice así. Dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta es la parte magnífica de este evangelio en cual participamos. Sí, por ahora sufrimos, eso es algo que tenemos que aceptar como cristianos. La vida del cristiano no es todo flores, no, es sufrimiento mayormente. Participamos en esos sufrimientos como el cuerpo de Cristo, pero eso viene con algo glorioso. Vamos a participar también en su gloria. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:10, donde quiera que vamos, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. He predicado un sermón sobre ese pasaje porque hay tanto que decir sobre eso, tanta metáfora que se puede sobrellevar aquí en ese versículo. Pero parte de eso es que sí, cuando sufrimos en este cuerpo, estamos llevando esa muerte. Por eso Pablo dice, fui crucificado con Cristo. Al cuerpo hay que darle muerte para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y los demás puedan ver vida en cuanto a nosotros estamos muertos al mundo, pero vivos hacia Cristo. Y también en Filipenses 3:10, que vuelvo y repito, como dijo Pablo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos. Eso es parte de ser cristiano. Voluntariamente anhelar participar y considerarlo una gloria participar en esos sufrimientos de Cristo, porque así nos identificamos con Él en su muerte para poder identificarnos con Él en su resurrección. Vemos este patrón en todos estos versículos que cité. El patrón de que para poder tener una corona de gloria, primero hay que cargar con la cruz de Cristo. Y esa cruz la llevamos hasta morir. Estamos llenos de la plenitud de Dios, hermanos. Fíjense, piensen en esos momentos. Si el Espíritu Santo me llena de la plenitud de Dios,
Eso significa que aunque tenga necesidades físicas, aunque tenga necesidades emocionales, mentales, en mi hombre interior estoy lleno de la plenitud de Dios. Ya lo tengo todo. No me hace falta nada, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es una realidad también. Aunque esté pasando por una realidad física de necesidad, mi realidad espiritual es que nada me falta. Por eso Jesús dice en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si continuamos miembros fieles del cuerpo de Cristo, seremos saciados completamente. Parte aquí en esta vida y completamente en la vida venidera. Cerramos el estudio de hoy con este pasaje en Colosenses 2, 9 y 10. Dice aquí, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Paremos ahí, pausemos ahí un momento. Cuando los apóstoles y todos los que rodearon a Jesús veían o tocaban el cuerpo de Jesús que llevaba en esta tierra, dice aquí que toda la plenitud de la divinidad estaba ahí presente en forma corporal, en forma física. Ese Dios que no se puede constreñir, que no se puede limitar físicamente, que no se puede limitar en el tiempo. Él está en todas partes, en todos tiempos. Por un momento de la historia, todo eso habitó corporalmente en Cristo. Ese es el gran misterio. Pero fíjense lo que dice ahora el versículo 10. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¡Qué maravilla! No me lo puedo imaginar. Sí me puedo imaginar a Cristo caminando por la tierra y pensar, no, por fe acepto que toda la divinidad estaba ahí en forma corporal. Claro, muchos no lo podían creer en ese tiempo. Sabe Dios cómo nosotros hubiésemos reaccionado a eso, ¿no? Si hubiésemos creído o no. Pero esta es la parte interesante, que nosotros en Cristo hemos recibido esa plenitud. Toda la plenitud de la divinidad habita ahora corporalmente en la iglesia. Habita en ti mediante el Espíritu Santo. Habita en mí. ¡Wow! Eso es maravilloso, eso es asombroso. El meditar como, ¿qué significa eso? No estoy diciendo que somos seres divinos, sabemos que no es así. Pero la divinidad nos ha permitido participar de ella en Jesucristo. Los dejo con ese pensamiento, hermanos. Acabamos aquí entonces con el punto número 14. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día? Nos llena de la plenitud de Dios. Que tengan buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.